En Nueva York inició una nueva fase ante la crisis migratoria. La administración del alcalde Eric Adams impuso toque de queda en algunos refugios de la ciudad en respuesta a las quejas por parte de algunos neoyorquinos. Quienes no cuenten con el visado de permiso y violen la nueva medida 3 veces dentro de un periodo de 30 días pueden ser expulsados de los centros de refugio. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Ante reportes de quejas por robos en tiendas, migrantes pidiendo limosna o tocando puertas en vecindarios buscando ayuda, la alcaldía impuso a partir de este martes un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana para las 1.900 personas hospedadas en 4 refugios. Oscar Pérez, migrante venezolano, dice que la medida es desproporcionada. Por ejemplo, aquellos migrantes que ya tienen sus papeles en regla, su permiso de trabajo y ya se encuentran laborando, pues se le hace un poco complicado porque normalmente hay muchos horarios que empiezan a las 2, 4 de la mañana y normalmente también son muy lejos, entonces es muy difícil. Por ejemplo, no se va a poder descansar. Sin embargo, las autoridades darán permisos a aquellos que por trabajo, viaje o citas médicas lo necesiten y están contemplando expandir el toque de queda a los 200 refugios de emergencia que actualmente albergan migrantes. Esta no es la primera vez que tenemos toques de queda en el sistema. Durante el verano tuvimos en varias zonas. Esto no es nada nuevo. Es algo que hemos hecho en el pasado y que estamos implementando ahora en algunos lugares. Esta es otra de las normas impuestas por la alcaldía luego de que se cumpliera el plazo de 60 días para las primeras familias que tuvieron que desalojar los refugios municipales, con el fin de reducir la población migratoria al cuidado de las autoridades locales. Es un gusto saludar a Alberto Jicotencatul Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, la capital del estado de Coahuila. Muy buenas tardes, Alberto. Al contrario, Enrique, un gusto como siempre saludarte y estar contigo. La Casa del Migrante Saltillo es la más importante del país, la más transitada, de hecho. Así como se escucha, Alberto, toque de queda abona para criminalizar la presencia de migrantes. Vamos, no se esconde que han ocurrido incluso apuñalamientos, riñas, pero generalizarlo, opíname algo, por favor. Pues mira, la reacción de las personas migrantes es de verdad bastante fuerte en cuanto a llamarle esto un toque de queda, el evitar que las personas puedan salir de estos refugios que tienen en la ciudad de Nueva York. Me parece que no abona en nada a esta idea que en algunos casos, sobre todo en Estados Unidos, se tienen de que las personas migrantes son peligrosas, de que las personas migrantes necesitan ser pues expulsadas del territorio norteamericano, y me parece que este tipo de frases abonan a seguir manteniendo este discurso de discriminación, pero también de segregación de esta población, porque al final cuando hablamos de conflictos fuertes en cualquier espacio territorial y cuando se habla de que desde el Estado se impone un toque de queda, pues estamos hablando de una situación de extrema emergencia y por supuesto esto alerta a la comunidad y al mismo tiempo la preocupa sobre situaciones de seguridad que me parece pueden ser gestionadas de forma diferente, de forma mucho más humanitaria, con utilización del diálogo y no con ese tipo de medidas que son duras y que limitan los derechos de las personas migrantes. ¿Consideras que se siguen dejando de lado los temas que priorizan, por cierto, las cumbres como la de Panamá, de Los Ángeles del último año, como hacer las migraciones más humanitarias y seguras? Quizá ahora acrecentado el tema porque pues es año electoral. Desgraciadamente, la llegada del periodo electoral en Estados Unidos pues ha utilizado los conflictos más importantes que tiene el país para dar discursos políticos, para hacer llamados también al voto popular, y desgraciadamente el fenómeno migratorio y los problemas que causa una mala gestión de este fenómeno, pues están utilizando en este momento como una moneda de cambio para partir y repartir votaciones, para hacer llamados al electorado para que voten por uno u otro partido, dependiendo del grado de aceptación o de rechazo que tienen al fenómeno migratorio. Y desgraciadamente, esta problemática que debería de ser analizada, gestionada y abordada desde un punto de vista de derechos humanos y de asistencia humanitaria, desarrollo local, económico y social, está siendo un tema más bien para equilibrar y desequilibrar las ideas del voto
en contra o a favor de los partidos políticos. Entonces, sí, en definitiva, el tema migratorio está pues siendo utilizado de forma por demás perversa para captar votos a favor de uno u otro candidato a la presidencia de la República de Estados Unidos. ¿Estos descontentos políticos, así de drástico, pueden causar muertes? Pues desgraciadamente sí, también tenemos el caso de las boyas que pusieron en el río Bravo para evitar que las personas que intentaban cruzar el río Bravo o el río Grande pudieran sumergirse y pasar por el fondo del agua. Se colocan estas boyas que ocasionaron diferentes muertes, ¿no? De gente, han muerto niños, niñas, adolescentes, justo detenidos por estas boyas que, bueno, después afortunadamente pudieron eliminarse de acuerdo a un decreto judicial. Sin embargo, estas medidas que, entre comillas, intentan garantizar la seguridad de las personas norteamericanas, ponen en riesgo la seguridad de las personas migrantes. Algo que es bien importante es que tenemos que eliminar la idea de que las personas migrantes, de que las personas que buscan asilo en Estados Unidos van a hacer daño. No por esto queremos decir que las personas no en algunas ocasiones ocasionan algún tipo de problemática o que en ocasiones también cometen delitos. Esto también es un hecho. Sin embargo, cuando esto sucede, pues debe de implementarse el código legal de la entidad en la cual ocurrió el hecho y debe ser sancionada la persona como cualquier ser humano que comete un delito en esos territorios. Pero no podemos prejuzgar que por ser una persona migrante, por ser una persona que busca asilo en Estados Unidos, la consecuencia y que va de la mano es que es una persona que está destinada sí o sí a cometer un delito. Esto tenemos que erradicarlo, pero esta idea de presuponer que una persona migrante el fin de su presencia va a ser la comisión de un delito, lo que ocasiona es gestionar políticas públicas que limitan los derechos, pero que han llegado a extremos irreversibles en los cuales las personas no pierden la vida de forma natural, sino que más bien son homicidios imprudenciales por políticas públicas que contradicen los derechos de los espacios y de los reglamentos que tienen que garantizar la concentración masiva de personas cuando están en hoteles o en centros de albergues como en los que ocurrió este tipo de incidentes que, insisto, no son naturales, no son casuales, sino que son causados por una mala implementación de una política que va en contra de los reglamentos y los lineamientos de estos espacios como deben operar. En tu experiencia administrando una casa del migrante muy transitada, muy poblada, este tipo de restricciones, ¿qué podría crear al interior? En definitiva, sí, las personas están con un grado de estrés muy, muy elevado y cuando las personas asumen que las reglas sobrepasan los derechos que tienen como seres humanos a un tránsito relativamente libre, es decir, que puedan tomar la decisión de entrar o salir cuando la gente así lo requiera, pues provoca un sentimiento de asfixia, un sentimiento de ansiedad generalizado y en definitiva, pues puede causar inclusive hasta acciones violentas sobre ellos mismos y sobre sus compañeros y sobre su familia. Es decir, los seres humanos reaccionamos de diferentes formas cuando estamos en un momento de estrés. Y si a este momento de estrés le aunamos o le sumamos un espacio que físicamente limita el tránsito, que físicamente limita la capacidad de tomar decisiones, de poder entrar o salir o hacer una vida relativamente normal, pues en definitiva tenemos acciones y comportamientos que no son los habituales y que pudieran hacer o que pudieran ocasionar que se hagan un daño a ellos o ellas o a la gente que está junto a ellas o junto a ellos. Entonces, en definitiva, no es una buena medida, no es una medida que abone a construir una comunidad y una convivencia armónica y por el contrario, estamos empujando a las personas a que cometan acciones que no son del todo positivas. Ya que mencionaste la palabra prejuzgar, opíname algo sobre esta iniciativa de instaurar la ley SB4, creo, de poder pedir papeles a la gente que sin que haya cometido alguna falta. Me refiero también a Texas de Abbott. Claro, pues en definitiva lo que hacemos es un acto de discriminación cuando una autoridad que no es la competente, que no tiene la facultad legal de identificar en los puntos de ingreso
internacional, el estatus que guardan las personas, el estatus migratorio, en este caso en Estados Unidos, pues en definitiva son medidas discriminatorias y son medidas que pues invitan a la comunidad a pensar en que estas personas pueden resultar peligrosas a la comunidad. Y sí, es una medida que prejuzga, es una medida que discrimina a las personas migrantes. No por eso las personas deben no ser verificadas, no, esto es una obligación también de los estados, incluyendo el estado norteamericano, pero para esto tiene que haber protocolos específicos en lugares específicos y con autoridades específicas que legalmente estén obligadas a hacerlo. No puede ser un tema de un estado, ¿no? En este caso el estado tejano, porque esto es un tema federal y es la federación quien tiene la obligatoriedad de hacer este tipo de verificaciones con los protocolos que la propia autoridad federal conoce y reconoce. Cuando una autoridad local hace este tipo de acciones, pues en definitiva está asumiendo responsabilidades que no le competen, que además no tienen las capacidades ni los protocolos necesarios ni el conocimiento para hacerlo de forma adecuada. Aprovecharte una última opinión, porque esto ocurre cada 12 años. Elecciones federales en ambos países, en los vecinos Estados Unidos y México, muchas combinaciones posibles de mandatarios y no veo nada alentador ni con la continuidad de AMLO, que es Sheinbaum, que celebran, por cierto, las remesas como triunfo propio, ni con Trump. Imagínate si se le suma de fórmula Greg Abbott. Alberto. Es muy difícil, desgraciadamente, a México y a los países de Centroamérica y Sudamérica, pues les conviene que existan personas en Estados Unidos de forma regular o irregular, porque eso significa el envío de remesas y significa que las familias pues tengan una calidad de vida al menos económica mejor y que puedan suplir aquellas políticas públicas inexistentes en los países de la región que no están garantizando una vida digna de sus ciudadanos y ciudadanas. Por consecuencia, la migración es un tema que conviene al Estado, a los estados, incluyendo el Estado mexicano. En momentos de campaña, pues el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, pues hablaba que no podía ser digno de aplauso la gran cantidad de remesas que enviaban las personas mexicanas, porque eso significaba la inoperancia del Estado mexicano. Ahora ya a pocos meses de su salida, aplaude el envío de remesas y no recuerda ese discurso donde asumía que el incremento de remesas era directamente proporcional a la incapacidad del Estado mexicano que desde su territorio pudiera garantizar los derechos de las personas. Y sabemos que el incremento de las personas migrantes en Estados Unidos y su consecuente deportación, pues también genera pues el acuerdo y la simpatía de millones de votantes que por supuesto están asustados cuando se dan cuenta que pues hay un incremento de diferentes necesidades de esta población y que parte de los impuestos pues también se llevan a la gestión médica de estas personas, pero también son discursos equivocados porque las propias personas, aunque sean irregulares, están pagando la seguridad social que nunca utilizan. Entonces, al final, desgraciadamente, el recurso económico que generan para los países de origen, pero también para el país de destino, que en este caso es Estados Unidos, pues sigue siendo utilizado por los poderes para sus propias conveniencias. Y en lugar de que veamos a los seres humanos migrantes como sujetos de derechos y que inclusive con una buena práctica de política pública migratoria pudieran no solamente generar conflictos o problemas, sino fortalecer las economías de la región, fortalecer el fortalecimiento de los tejidos sociales, pues no, estamos y se están enfocando las autoridades meramente en ganancias económicas, en utilización de la mano de obra y en definitiva la irregularidad de estas poblaciones, lejos de generar problemas económicos, pues crea fortalezas, porque desgraciadamente no garantizan derechos. La no garantía de derechos elimina la posibilidad de inversión económica en esta población. Siempre es un gusto platicar contigo, Alberto Jicoténcatl, el director de la Casa del Migrante Saltillo y defensor de derechos humanos. Mil gracias.